Hola, mi nombre es Alfonso Morales Romero. Yo soy un profesor de Cyber Education y hoy día les a ustedes los índices bursátiles de Estados Unidos, paso a paso. Los objetivos de este video son: número 1, definir qué son índices bursátiles de Estados Unidos. Número 2, introducir los principales índices bursátiles de Estados Unidos. Y número 3, introducir instrumentos financieros que copian los índices bursátiles de Estados Unidos. Entonces, antes de comenzar, solamente lo pido a las personas que están viendo este video que se suscriban al canal si es que no lo han hecho todavía, y si es que los videos son de utilidad para ustedes, lo den un me gusta. Y con eso continuamos. Normalmente, uno como inversor, cuando utiliza estos servicios así como Yahoo Finance o Barron's Data o cualquier tipo de servicio financiero, vamos nosotros a encontrar ciertos números que lo llaman los índices. Y ejemplos son, por ejemplo, S&P 500, el Dow 30, el Nasdaq, el Russell 2000. Y después van a ver ciertos números. Por ejemplo, acá dice que el S&P 500 está a este número 2.807 puntos y hay una subida, y acá tú puedes ver acá un número ha subido y un porcentaje ha subido. A veces hay bajadas dependiendo de los días. Entonces, todos los días esto está fluctuando y muchas personas no saben qué significa esto. Entonces, lo que pasa es que en Estados Unidos, si unimos la bolsa de Nueva York y la bolsa del Nasdaq, en acciones específicamente, hay como más de 5,000 empresas que tienen acciones que están cotizando en esas bolsas. Y la cosa es de que uno como inversor lo que desea es ver el comportamiento de los precios de un grupo de esas acciones para ver cómo están comportándose en el tiempo. Y la agrupación se puede ser basada en diferentes características y ver en grupo cómo fluctúan los precios de estas acciones, viendo el indicador que es el índice básicamente. Entonces podemos separarlo con respecto al tamaño de la empresa, las empresas más grandes a las empresas más pequeñas. Podemos separarlo en sectores, como mencionaba en el anterior video. Hay diferentes sectores, por ejemplo, el sector de utilidades, el sector de consumo cíclico, etcétera, etcétera. También podemos separarlo basado en liquidez, cuáles son las acciones que son más líquidas de estas empresas, y también otras características que nosotros como inversores estamos interesados en ver. Entonces, los índices bursátiles agrupan instrumentos financieros así como acciones de empresas con ciertas características y agrupan los precios de estos instrumentos en un solo número para que los inversores puedan comparar precios actuales con precios históricos y así calcular el comportamiento del mercado. Existen también índices que agrupan todas las empresas que tienen acciones que se cotizan en la bolsa de valores y así tener una información más amplia para ver cómo el mercado en total se está comportando. Pero la idea clave acá es que te da un número específico. Como inversores, nosotros siempre queremos comparar o tener un número, un punto de referencia para ver si es que los precios de las acciones de estas empresas que están cotizando en las bolsas de valores están subiendo o están bajando. Y podemos ver ese comportamiento año tras año. Hay mucha información sobre esto. Ver, por ejemplo, la historia de 100 años de rendimiento, cómo la bolsa ha dado, o la rentabilidad que uno puede recibir. Todos son importantes factores que uno como inversor siempre está interesado en ver. Entonces ahora yo voy a entrar un poco más en detalle para que ustedes sepan cómo funciona todo esto. El último informe anual del Intercontinental Exchange, que es el pariente del New York Stock Exchange, informan que existe 2.200 empresas que tienen instrumentos que están cotizando en las bolsas del New York Stock Exchange. Ahora, según el último informe anual del Nasdaq Incorporated, actualmente existe 3.058 empresas que tienen instrumentos que se cotizan en esta bolsa. Entonces, si sumamos las dos bolsas, el New York Stock Exchange y el Nasdaq, tenemos casi más de 5,000 empresas. Ahora, lo que pasa es que existen empresas así como el S&P Dow Jones Índices, o por ejemplo el FTSE o el Wilshire, que son empresas privadas que se especializan en crear índices y en operar estos índices. Entonces existen diferentes índices. Existe el Standard & Poor's 500 y el Dow Jones Industrial Average, índices que siempre vemos todos los días cuando nosotros monitorizamos los mercados. Después el FTSE también produce el FTSE Russell. Después tenemos el Wilshire 5000. Yo voy a hablar más del Wilshire 5000 en otros videos para que ustedes sepan cómo utilizar este índice para analizar la bolsa. Ahora el otro también es el Nasdaq Composite, que está acá. Es de que aparte de estas empresas privadas que se encargan de producir estos índices, las mismas bolsas también producen sus propios índices. Por ejemplo, tenemos el Nasdaq Composite producido por la bolsa del Nasdaq, entonces también tienen ahí
acciones de las 3.058 empresas que se cotizan en el Nasdaq. Y tenemos el New York Stock Exchange Composite Index, que tienen acciones que se cotizan en la bolsa de valores de Nueva York. Ahora, ¿qué contienen estos índices bursátiles? Porque yo he mencionado, ¿no?, que estos índices agrupan a las empresas, ya sea por tamaño, o sea por sectores, o sea por otras características. Y el Standard & Poor's 500 agrupan las empresas más representativas de las bolsas de Estados Unidos. Ejemplos incluyen, por ejemplo, la empresa 3M, la empresa Apple y Amazon, etcétera, etcétera, obviamente a llegar hasta las 500. Después tenemos el Dow Jones Industrial Average, que se enfoca exclusivamente en empresas de Estados Unidos, más que todo los large caps. De eso voy a hablar más en otros videos, que son 30 empresas en total. Tenemos, por ejemplo, Coca-Cola, Procter & Gamble, Microsoft, Boeing, y estas empresas también están incluidas en el Standard & Poor's. Después tenemos el Nasdaq Composite, producido por el Nasdaq. Y este índice contiene empresas como Intel, eBay, Cisco, etcétera, etcétera. Después tenemos, por ejemplo, el FTSE Russell 2000, creado por el FTSE, que es una empresa británica, que básicamente el dueño es la bolsa de Londres. El Russell 2000 se enfoca exclusivamente en los small caps. Son empresas pequeñas que tienen acciones que se cotizan en las bolsas de Estados Unidos. Y estas empresas no son tan conocidas, pero quizás algunos de ustedes más o menos lo saben. Por ejemplo, tiene el Boston Beer Company Incorporated, tiene la empresa Yelp, tiene la empresa el Cheesecake Factory, tiene el Papa John's. Son empresas pequeñas que están cotizando en las bolsas de Estados Unidos. Y ahora, si ustedes quieren saber los componentes de cada uno de estos índices, acá abajo del video he puesto un enlace para que ustedes sepan cuáles empresas están incluidas en este índice. Y acá está un ejemplo. Por ejemplo, acá estamos viendo el Russell 2000 en este website del bar chart. Más abajo, y acá vemos cuáles son todas las empresas que están incluidas en este índice. Entonces, es una buena fuente de información para ustedes. Ahora, la pregunta que recibo bastante es cómo comprar o cómo invertir en estos índices, porque actualmente existe la habilidad de comprar. Ya no estamos ya eligiendo empresas individuales, sino elegimos un índice completo ya bien diversificado, y el modo sería a través de estos instrumentos que le llaman los ETFs, o también puede ser fondos mutuos apartes también que copian índices en Estados Unidos específicamente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el índice del S&P 500. Ahora, existe un instrumento que se llama un ETF, o en inglés se llama el Exchange Traded Fund, o en español los fondos cotizados. En otro video voy a hablar más qué significa Exchange Traded Fund, pero la cosa es de que cuando vemos acá, la empresa que produce ese instrumento financiero que está copiando este índice de Standard & Poor's puede ser la empresa State Street o Vanguard. El símbolo de ese ETF que copia el S&P 500 es el SPY, bien famoso ETF, y para Vanguard es el VOO. Y esto básicamente están copiando el S&P 500. Después tenemos el Dow Jones Industrial Average, que yo he mencionado anteriormente. También existe un ETF producido por la empresa State Street, y el ETF se llama el DIA, que está copiando el Dow Jones. Después tenemos para el Nasdaq. Ahora, no existe un Nasdaq Composite, existe lo que llaman el Nasdaq 100, que tiene las 100 empresas más representativas del Nasdaq. También existe un ETF producido por la empresa Invesco, y lo llaman, el símbolo es el QQQ. Y finalmente, acá estoy poniendo acá el índice que he mencionado acá, el Russell 2000, que se enfoca en small caps de Estados Unidos. Igual BlackRock produce un ETF que copia el Russell 2000, y ese ETF que se llama, el símbolo es IWM. Entonces, ahora la ventaja de comprar estos instrumentos o estos ETFs que copian estos índices es de que ya vas a tener un portafolio ya diversificado, porque estos índices contienen bastantes empresas. La idea de la diversificación es que nos ayuda a nosotros a minimizar el riesgo, y estos instrumentos son una importante herramienta financiera que nos ayuda a hacer eso. En otros videos voy a hablar más sobre estos índices y hacer una presentación más en detalle, y también hablar más de los ETFs o los Exchange Traded Funds. Entonces, estén pendientes. Voy a seguir yo publicando más videos, y espero que esta información sea de utilidad para las personas que están viendo este canal. No se olviden seguirnos en redes sociales como Instagram, Facebook y WhatsApp. Acá abajo del video he puesto un enlace para todo esto. Entonces, acá lo voy a dejar con las sabias palabras de los grandes, específicamente lo que dijo el gran John Neff, un gran inversionista, y él fue el que administró el famoso Windsor Fund. Y él dijo lo siguiente: no siempre es fácil hacer lo que no es popular, pero ahí es donde tú ganas dinero.
Nosotros aquí en Sci Value tenemos una filosofía de la inversión y es invertir mejor, invertir seguro e invertir para el futuro. Muchas gracias por escuchar y que tengan un maravilloso día.